Pues sí. O sea, es cierto que el próximo país en la mira de Estados Unidos es México. Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí acompañándonos en su programa favorito. Y si platicamos, su amigo Paco Junco lo saluda como cada semana. Y en esta ocasión vamos a tener un programa muy especial. Decimos que vamos a tocar varios temas. En esta ocasión, el tema de Venezuela, el caso de Venezuela, a un mes de que se hiciera un operativo donde apresaron al dictador de Venezuela o al presidente, como quieran verlo, pero Estados Unidos captura a Nicolás Maduro. Y resulta que estamos a un mes, ya fríos, ya con más análisis, para verlo ya en perspectiva. Y para esto nos acompaña mi estimado Rodrigo Iván Cortés, quien es presidente del Frente Nacional por la Familia a nivel nacional. Gracias, mi estimado, que hayas aceptado esta videollamada. Es un gusto estar contigo. Gracias, mi estimado. Oye, pues entremos en materia directamente. La gran pregunta es, ¿se violaron derechos internacionales al Estados Unidos entrar a Venezuela a capturar a Nicolás Maduro? Estamos en un momento histórico en donde se están cayendo las caretas, en donde se están evidenciando cuestiones que se daban por supuesto y que pues habría que analizarlas con más rigor. Cuando hablamos de que se viola el derecho internacional, que se pone en crisis las instituciones internacionales, bueno, yo preguntaría, ¿dónde estaba el derecho internacional? ¿Dónde estaban esas instituciones tras miles de personas asesinadas por ese régimen? ¿Dónde estaba ese derecho y esas instituciones con miles de presos políticos? ¿Dónde estuvieron esas instituciones en un país que tiene el récord histórico de empobrecimiento de su población, en donde pasa de tener un 30% a un 94% de pobreza de su país? ¿Dónde estuvieron esas instituciones? Y también se dice, bueno, no, es que todo esto es por el petróleo. A ver, el petróleo ya le estaban haciendo lo que se les daba la gana a chinos y rusos. ¿Y dónde estaba el alarido de cómo China y Rusia van? La verdad es que hablar de derecho internacional hoy en día pues es una farsa, porque al parecer solo sirve el derecho internacional para justificar las dictaduras y las tropelías de los tiranos. No sirve para proteger a las poblaciones. Okay. Oye, Rodrigo, para entender la historia de Venezuela concretamente, en los años 90 es cuando llega el chavismo. Platícanos un poco cómo llega, cómo se da esa historia, que pareciera que la estamos por ahí repitiendo, ¿no? En otros lugares. Sí, claro. Mira, yo me iría a 1900. Porque en 1900 se da la cuestión de ubicar que tienen yacimientos, pero que no tienen ni los recursos ni la tecnología. Entonces, se abre Venezuela para que se pueda explotar ese recurso, que de otra manera no hubieran podido hacerlo, y esto se hace a través de empresas, principalmente norteamericanas, que tienen los recursos, que tienen la tecnología. Y entonces se empieza a hacer una explotación de esa riqueza, y esto deriva a que mediados del siglo pasado, Venezuela llegó a ser la cuarta economía mundial, y en la segunda mitad del siglo
tuvo una característica muy importante en América Latina, que era ser el país más estable en términos democráticos de toda la región sur, lo cual pues es sumamente relevante. Tenían democracia, tenían riqueza, tenían bienestar. Y entonces, ¿qué pasa? Que llega un gobernante irresponsable, Andrés Pérez, que con estas ínfulas, ¿no?, de que el gobierno, ¿no?, va a proveer y salvar, se dedica a gastar más de lo que ingresa. Y para todos los que somos padres de familia, que queremos sacar adelante una familia, pues sabemos que pues esas cosas así, pues no son sostenibles, ¿verdad? Duran poquito. Eso, ¿no? Entonces, la cuestión es que esta irresponsabilidad causa un desbordamiento del aparato gubernamental que después él mismo quiere resolver con una magnífica idea, ¿no? Vamos a nacionalizar el petróleo. Entonces se crea PDVSA. Y resulta que, pues no soluciona nada y solo aumenta mucho más el gasto, diciendo, pues es que ya tenemos el petróleo, pues, y se genera una serie de problemas que son el caldo de cultivo, la situación óptima para que llegue una narrativa de una persona proveniente del ejército que, viendo el descontento, trata de aprovechar a dar un golpe de estado, y en ese golpe pues no le salen las cosas como él pensó, no lo sigue el resto del ejército como él pensó, pero le dan la oportunidad de estar en la cárcel, sacar un libro de propaganda, y viene la atroz decisión de, pues, ¿por qué no? Vamos a perdonar al sedicioso, y lo sacan de la cárcel. Y esto es donde nos conecta con la historia de un curioso acuarelista alemán, que como acuarelista fue un fracaso. Pero pues digamos que le salió bien otra cosa, para mal de su propio pueblo. Adolfo Hitler hace un golpe de estado, él viniendo pues del ejército, con ínfulas de poder desbordado, no le sale, lo meten a la cárcel, hace su libro de propaganda que se llama Mein Kampf, o Mi lucha, ante un caldo de cultivo de la crisis de la República de Weimar, que pues sin mucha democracia y lo que quieras, pero traía sumida en una crisis muy fuerte económica a su país, en donde hace que ese discurso de este hombre, tirano en ciernes, pues pegara, y entonces dice, ahora, ¿por qué no? Pues vamos a tomar el poder, ya que no pude hacerlo por golpe de estado, por la vía democrática, y llega al poder, y desde el poder desmonta la democracia y establece una dictadura. Exactamente lo mismo que hizo Hugo Chávez Frías. Así como salió de la cárcel en Venezuela, directito se fue a Cuba, y en Cuba lo recibió Fidel Castro. Fidel Castro lo tiene ahí para preparar la toma de Venezuela. Fidel Castro ya había tenido intentos previos para tomar Venezuela, nada más que no le salió. Intentaron por varias veces hacer una revolución a través de guerrillas subversivas y no lo logró, pero le seguía pensando, porque para Fidel Castro Venezuela era importantísimo, porque él ya veía cómo sacar provecho de esa riqueza petrolera para hacer su revolución. Y pues imagínate, le cae así en las manos Hugo Chávez, pues es como
como oro puro, ¿no? Entonces lo van trabajando y su equipo va preparando la toma del poder, que efectivamente llega. Y entonces, cuando este hombre se va a las elecciones, gana ante la atomización de la otra parte, y aunque no gana con un porcentaje mayoritario, es suficiente para que él sea el ganón y tome el poder, igualito que Adolf Hitler, que aprovechó la atomización de los otros para entonces entrar. Y recuerdo muy bien estas entrevistas, entre ellas la de este Ramos, en donde le decía, oiga, pero es que la gente teme que usted pues, sea marxista. No, nunca mente, yo soy súper demócrata. Oiga, pero pues, hay preocupación de si usted va a respetar la propiedad privada. No, por supuesto, la vamos a abrir y tal. Oiga, pero se teme de usted que pues, vaya a aniquilar la libertad de prensa y de los medios. No. El gobierno tiene ya nada más un canal y con ese basta, es suficiente. Y una serie de preguntas en donde cada una de ellas, ya estando en el poder, pues notó cómo eran terribles mentiras. Y uno cuando tiene el tino de estar buscando históricamente, ahora con las herramientas de video, claro, puedes ver las entrevistas de Fidel Castro antes de tomar el poder y él decía, no, hombre, la revolución que estamos haciendo nosotros es verde como las sandías, hasta demócrata cristiano se decía Fidel Castro, no, nada marxismo, no comunismo, que no, somos superdemócratas. Ya en el poder dijo, no, que sí, eran como las sandías, rojas por dentro. Entonces uno ve cómo es este paralelismo doble. Claro. Por un lado, la Alemania nazi y por el otro lado, Fidel Castro. No se entiende esa toma del poder sin ese tiempo que estuvo Hugo Chávez en Venezuela. A la postre vemos cómo esto se continúa con Nicolás Maduro y el peso enorme de Cuba ahí. Claro. Esta historia suena familiar un poquito aquí cerca, ¿no? Pero vamos dejándolo para el análisis. Oye, llega al poder Maduro y bueno, con todas las atrocidades que ya comentaste, de violación de derechos humanos, todas estas partes. Estados Unidos empieza a tratar de darle una buena salida a Maduro y parece que no quiere, ¿no? Se roba las elecciones y ahí es donde Estados Unidos intenta negociar y logra al final o termina en un operativo, ¿no? Sabemos de manera puntual que el Vaticano ayudó para que se evitara cualquier confrontación, cualquier acción armada y se le ofreciera a Nicolás Maduro un puente de oro. Se habló también con Rusia para que pudiera recibirlo y este hombre creyó que pues podía jugar como juega con su población, con puro atole con el dedo, ¿no? Como lo hizo durante años Hugo Chávez con su programa de Aló Presidente, ¿no? Que cualquier crisis, cualquier desabasto, cualquier cosa, se resolvían diciendo, no, miren, es que mañana ya viene no sé qué, bla, bla, bla. Entonces este hombre pues creyó que se la podía llevar así. Lo que no ubicaba es que el gobierno actual de Estados Unidos hablaba en serio. Es la diferencia. De hecho, hay un video, ¿no? Donde sale Maduro diciendo, acá te espero, en la casa, ¿no? Aquí te espero, ¿no? Cobarde. Vengan, no se tarden, cobardes, ¿no? Ajá. Y también hacía un gran alarde de que tenía el sistema más avanzado
en contra de una intervención norteamericana porque tenía drones iraníes, misiles, tierra, aire, chinos y todo un equipo de baterías antiaéreas rusos, ¿no? Todo eso le sirvió para un carajo. Porque todo eso ¿Cuánto tiempo le duró? No le duró nada. O sea, no pudieron ni siquiera lanzar un misil, ni un disparo, ni nada. Y todos los avioncitos que tenían chinos y rusos, entre helicópteros, aviones de caza, se los tronaron de una manera impresionante. Entonces sí, el cálculo fue, porque él pues pensaba, no hombre, pues ¿para qué está el derecho internacional? Sino para darme toda la facultad de hacer lo que se me dé la gana con mi pueblo y que no se meta nadie. Él era muy devoto del derecho internacional. Si no pudieron hacerle nada con los megafraudes que hacían, si no le hicieron nada cuando tomó el poder judicial de su país, si no le hicieron nada cuando tomó el poder electoral de su país, si no le hicieron nada cuando tomó el poder legislativo de su país, si no le hicieron nada cuando estableció no uno o dos, sino una red de cárceles políticas absolutamente ilegales, en donde se hacían torturas bárbaras como el helicoide. Y el derecho internacional no sirvió para nada de eso, sino en todos y cada uno de estos casos servía exclusivamente para justificarse en la soberanía y el derecho internacional que debe respetar la soberanía. Pues él pensaba que eso iba a seguir así. Pues no. Como dices tú, iba en serio Donald Trump. Exactamente. ¿No? Iba en serio, fue una operación impresionante. A un mes de este operativo, ¿cómo se ve? ¿Cuál es el verdadero mensaje de este operativo que terminó en la captura de Maduro? ¿Cuál sería como el análisis? ¿Para dónde va el mensaje? Pues yo creo que uno es hacia adentro de Venezuela y otro es hacia afuera de Venezuela. Sí. Hacia adentro de Venezuela es que todos esos años en donde Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro se la pasaban en la fiesta de expropiación, ¿no? No sé si recuerdas estas escenas, ¿no? Tan celebradas por Hugo Chávez y sus seguidores ¿de quién es este edificio? No, pues que es de tal empresa, es que exprópiese. ¿Y de quién es esto? Expropia. Bueno, pues estos se fueron expropiando las propiedades de esas compañías de Estados Unidos por las cuales su país pudo alcanzar la cuarta economía mundial. Y claro, si tú le vas rascando, ¿no? Por decirlo elegantemente, la panza del tigre, y le sigues moliendo y le sigues moliendo, y estos creían, para eso está el derecho internacional. Pues sí, nada más que esto y de repente te da el zarpazo. Y le robaste y le bajaste y le dijiste, no, pero no es robo, es expropiación, si te lo vamos a pagar. Ajá. Además de que te lo valúan en una bicoca, esa bicoca ni siquiera te la dan. Hubo empresas mexicanas que fueron expropiadas, que fueron valuadas en nada, y además encima de toda esa nada ni siquiera te la dan. Y a ver, ¿a quién le reclamas? No, falta el derecho internacional, ¿no? Y acá, pues tenemos Cemex, Bimbo, etcétera. Pues sí, nada más que México no es Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos, pues sí le cae. Entonces, ahorita lo que podemos ver hacia Venezuela es que sí, los hermanos Rodríguez, desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Legislativo, no hacen lo que está presionando el gobierno norteamericano,
estos le cierran aún más la llavecita. Ahorita no puede entrar ni salir ningún buque si no lo permite el gobierno de Estados Unidos. Y con eso pueden estrangular tal cual a ese gobierno. Entonces tiene la manera de que se vayan dando algunas cosas que atenúen o den cierto alivio a la situación tan terrible que se vive en Venezuela, que no quiere decir que ya haya cambiado, lo que quiere decir es que hay un poder fáctico, real, que está limitando a un poder que no tenía contrapeso ya alguno, que ya habían neutralizado, aniquilado o expulsado a la oposición, y que sin absolutamente ningún cortapisas hacían lo que se les daba la gana. Ahora tienen este poder que pues ya hace un contrapeso real, fuerte, ¿no? Y pues por lo menos algunas cosas ya han ido cambiando, y hay algunas noticias que ya se han ido dando y que pues lo que se puede prever es que vaya a más. Por otro lado, el mensaje está hacia afuera de Venezuela. Es muy clarito y es para México. En México, el que con una narrativa de primero los pobres, que llega al poder, y desde el poder lo que va haciendo es ir avanzándole, quitando lo que son los órganos con autonomía constitucional, con independencia, que servían de contrapesos, van borrando estas cosas hasta que ya con este gobierno logran, a través de artimañas, a través de usos absolutamente ilegales de tribunales, van haciéndose con una sobrerepresentación totalmente ilegítima, totalmente ilegal, se hacen del poder legislativo, se hacen del poder judicial, están por lo tanto borrando la división de poderes, están anulando cualquier contrapeso, están quitando cualquier órgano autónomo constitucional que exija ya sea transparencia, información, bueno, hasta la instancia que medía de manera independiente la pobreza, adiós, queda barrida. Bueno, ahora hasta hacen lo que se les da la gana con los datos de los muertos, de los asesinados, porque de un plumazo, no, pues ahora vamos a ponerle que son desaparecidos, ¿no? Entonces ya, pues todo lo que baja de asesinatos, pues sube de desaparecidos, ¿no? Eso es una cosa impresionante. Pues sí. O sea, es cierto que el próximo país en la mira de Estados Unidos es México. Yo creo que el mensaje es contundente. Te lo digo, Juan, para que me escuches, Pedro. Te lo hago a ti, Nicolás Maduro, en Venezuela, para que lo escuches tú, Claudia Sheinbaum, en México, con respecto a la 4T. ¿O Andrés? Pues sí, la cuestión es que yo creo que la que tiene que escuchar el mensaje principalmente es Claudia. Ahora sí que, como decía, hashtag es Claudia. ¿Por qué? Porque Claudia es la que detenta legalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. Aunque ya sabemos que el que pretende mandar todavía no vive enfrente de la presidenta, sino vive en la chingada. Entonces, desde la chingada, está con esta bota constante encima de la presidente, y es una bronca para ella porque es un dilema fuertísimo. Lo que se dedicó a hacer López Obrador, y eso lo quiero decir con toda claridad, fue crear un régimen constitutivamente criminal. Constitutivamente criminal. Aquello que ya se había moderado, que ya habían como limitado, pues sí robaban, pero esto, el otro, aquí ya
fuera tapujos, vámonos a lo grande, aquí se ponen de acuerdo con mis hijos, con este ven todo con esto ven todo esto otro, acá con mi hermano, ¿no? Mi hermano, ¿no? Que va de gobernador de mi estado, ¿no? Ahí vemos tal y cual cosa, y después pongo a mi hermano de secretario de gobernación, ¿no? Y ahí va todo ese intento fallido de constituir un régimen en donde esta nueva clase política organiza el crimen. El problema es que esa pretensión, pues lo único que produjo es una hipertrofia criminal en donde ya no son los políticos los que le ordenan a los criminales, sino que la realidad terrible del país, ya acercándose a la mitad del territorio de la población, es que son los criminales los que le ordenan a los políticos qué hacer. Y esta explosión del crimen, que ya tiene en el gobierno no alguien que los va a perseguir, no alguien que los va a organizar o limitar, sino alguien que les va a servir, hace que este régimen criminal no tenga ninguna cortapisa, ninguna limitación, y eso hace que quieran proyectarse hacia donde está el gran mercado global de la droga. Y entonces se van a Estados Unidos y proyectan sus fuerzas. Es como cuando aquí en México se le da todo el mercado de un X producto o servicio a un solo empresario, y al no tener ninguna competencia aquí, pues puede expandirse a otros lados. Bueno, ¿qué hicieron los criminales? A Estados Unidos. Y cuando tú ves en Estados Unidos degollados y eso, nos está ganando el tiempo. De hecho, ya tenemos que ir cerrando. ¿Con qué nos quedamos de este tema, Venezuela? Nos quedamos con una situación en donde, como mexicanos, se pone interesantísima la cosa. Porque el hecho inédito, así contundente y fuerte de Venezuela, pues resulta que si tú estás escuchando que el mismo presidente que le dijo a Maduro, oye, vamos a hacer esto, tal, ponte las pilas, te estoy dando chance, bla, 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 y quisieron dar a tole con el dedo, mira qué pasó. Acá le están diciendo a la presidenta Sheinbaum, a ver, los criminales, los políticos corruptos, tal, y te lo está diciendo una y otra vez, bueno, y la verdad es que como en México ya no hay cortapisas a este régimen constitutivamente criminal, pues lo que estamos viendo es que la única oposición real que hay al régimen mexicano no está en México, está en Estados Unidos, y está poniendo en un dilema a Sheinbaum. O sigo honrando a mi tatiasca que me puso en el puesto, o lo traiciono para que no me caiga ahora a mí esto, y yo no sea la próxima Maduro. Y en esas estamos. Ok, muchas gracias, mi estimado Rodrigo. Quedan muchas preguntas, pero el tiempo corre y sé que tienes muchas cosas que hacer también, ¿no? Te agradezco mucho la comunicación. Es un gusto estar contigo. Gracias, Rodrigo. Y gracias a ustedes que nos acompañaron hasta este momento. Los esperamos la próxima semana con otro capítulo de Y si platicamos.